Están escuchando Libertad Constituyente. Amigos, ¿estáis con el retraso habitual de Chema o no? Sí, pero con la alegría de que Dalmacio retorna al redil. Dalmacio. Sí, anda por aquí. Muy bien. Dalmacio lo eché de menos porque lo necesité el día 1 de mayo, pero no lo sabía yo, ni él ni yo sabíamos cuando yo lo llamé para decirle que viniera ese día, que era 1 de mayo. Y que era el día del trabajo, hombre. Me condenó a la soledad. El trabajo, no se puede trabajar ese día. Pues fíjate que estuve 2 horas y media solo, porque no solamente es que tú no pudiste venir, sino que ni Gustavo Villapalos tampoco, ni luego en el debate político ni económico tampoco. Y tuve que hacerlo solo, sin debate. Fue un monólogo. Además era un puente muy apetitoso, ¿no? Tú puedes con eso y mucho más, Antonio. No, yo no sé cómo lo hago, la verdad. La verdad es que estás en plena forma. Sí, hombre, de verdad, con 84 años, con un micrófono, sin ningún papelito, sin ningún guión, no sabiendo cuáles son, ni teniendo periódicos delante, y afrontar 2 horas y media, pues la verdad es que no es fácil, ¿no? Pero animado por todos esos piropos que te lanzan en Diario Constitucional, o Diario República Constitucional, Sí, hombre, a mí los únicos piropos que me gustan son los de las mujeres. No, sobre todo, pues los hay también de los hombres, eso de tu obra de ateísmo estético y demás. Eso sí. Hombre, hoy he dado una noticia bastante interesante, acabo de darla, que parece que se ha descubierto un nuevo Tiziano, un San Juan Bautista. Sí. Y como yo de verdad sabéis que conozco bastante bien, he estudiado mucho tiempo la pintura, estoy contentísimo porque lo que he visto en el país me da la impresión que sí, que no es como la Gioconda, que fue un bluff, porque era una copia mala. Pero este no, este parece auténtico y en cualquier caso es de una gran calidad lo que he visto. Y me alegra una barbaridad, muchísimas noticias. Pero es auténtico, porque yo lo creo. Porque lo que yo leí en el país es que el Museo del Prado había dado a luz un cuadro. Pero parece auténtico. Bueno, pero es lo que ponía el país, que había dado a luz. Y el Museo del Prado, que el Museo del Prado lea los cuadros. Es una noticia ridícula. Bueno, me parece un poco sorprendente. Que lo ha pintado él. Que de la placenta de los archivos de abajo salen hacia la luz. Yo nunca he visto que un museo diera las galerías. Pero bueno. Estaba en una iglesia, no sé en cuál, porque yo no he visto más que la foto y diciendo que estaba en una iglesia y que en el Prado lo ha descubierto. Lo están limpiando. Es verdad que no lo sé. Tiene unos magníficos restauradores, desde luego, el Prado. ¿Cómo? Que tiene unos magníficos restauradores. Hombre, claro, además que yo tengo la suerte que vendrá aquí en cuanto tengamos la menor oportunidad, la suerte de ser muy amigos desde hace 30, 40, de Matías Díaz Padrón, que ya está jubilado, pero que ha sido y es el mejor crítico que desde Angulo ha tenido España. Y el que descubrió que las meninas de Inglaterra eran auténticas, y bueno, y que tiene un conocimiento y una severidad y un juicio tan certero que para mí es una alegría ser amigo suyo y poder hablar con él con muchísima frecuencia de arte. Pero bien, vamos a ver qué noticias tenemos hoy. ¿Qué queréis hablar? ¿De qué tema? Antes de que lleve Chema. Si no, nos va a meter otra vez en urbanismo. Pues no lo sé, porque yo como no leo periódicos. Pues si queréis, como la noticia de Francia sigue siendo de actualidad, que es lo más importante, salvo que García de Paredes, que siempre tiene imaginación para nuevos temas, proponga otra cosa, esa siempre está ahí. Pues mira, Antonio, yo, puesto que has empezado hablando de arte y de belleza, quería hablar de un tema que a lo mejor parece extraño. Creo que a veces aquí, y más en esta radio y a lo mejor en el diario tuyo, si intentamos ofrecer un rostro de la sociedad, dicen que el rostro bello es el rostro que tiene una perfecta simetría. Ya, sé el tema, sí. Y entonces yo creo que a veces en los medios de información o de comunicación se da un rostro un poco distorsionado de la realidad, porque se cuenta poco con el tema de la mujer. Así que hay una asimetría. Sí.
pienso que tenemos un predominio de los hombres en estos temas, y fíjate tú, por una cosa tan fútil como puede ser una celebración que se ha convertido casi en comercial del Día de la Madre, que es el próximo domingo, pues a mí me gustaría traer a colación no la festividad de la madre, sino en la presencia o el papel de la mujer en la sociedad actual, y más en concreto en la crisis actual. Venga, yo muy bien. Porque, como tú bien sabes, los países del Mediterráneo Sur, en Europa, nos distinguimos del Centro Europa o de los nórdicos, en que, a pesar de este gran número de parados que tenemos, de que la crisis nos afecta de esa forma tan fuerte, lo que no se explican algunos técnicos de la economía de cómo puede soportar un país ese nivel de paro, se explica internamente desde esa especie de capital humano que tiene el mundo mediterráneo, y España en concreto, con el soporte de la familia, y dentro de la familia el soporte tan decisivo que tiene la mujer. No solo la mujer que se dedica a las labores domésticas, sino la mujer que, estando incorporada al mundo del trabajo, además sigue llevando gran parte de esa carga de la vida doméstica. Sí, tú has planteado un tema muy interesante, que yo lo he estudiado muchísimo en el arte, que es la simetría, pero que tú la simetría lo trasladas a un tema, a la simetría moral, la simetría física, la moral, para ver cómo está desequilibrada la sociedad por el no equilibrio entre la presencia femenina y la masculina. Eso es. Me parece muy bien. Y yo, si queréis, perfecto. Y a no ser que Dalmacio sea misógino, diga, no, hombre, no, de la mujer nada. Aunque yo creo que él, por su matrimonio, tendrá bien cuidado de pronunciarse de esa manera. Habla, Dalmacio. Hombre, te escuchamos. Ya que lo he asustado, venga. No tengo nada que objetar. No, bueno, en absoluto. Pues bien, si queréis, lo planteo yo porque lo tengo estudiado desde el punto de vista físico antes que el moral. Lo hago un pequeño resumen y ya iniciamos la conversación. Yo lo planteaba en sentido metafórico, como comprendes. Sí, hombre, claro. Ah, no, pero es que no, ahí está. Por eso lo vine a hacer yo, porque no es metafórico, es real. Vamos a ver. La simetría, generalmente, aparte de los estudios de la geometría antigua, ha sido siempre objeto de estudio especial en el arte, porque la simetría parecía que era una de las reglas fundamentales de las reproducciones artísticas de la realidad. Perdona, Antonio, acaba de entrar Chema, que me imagino que este tema de la simetría le va a subyugar. Figúrate, lo repito para José María, que la simetría se ha trasladado el tema desde la pura física, la simetría física, a la moral, y la ha planteado Antonio por la falta de equilibrio y de simetría entre la presencia moral, la presencia intelectual, la presencia política o social de la mujer en la sociedad respecto al hombre. Ese es el tema que iniciamos, y acabo de comenzar yo diciendo, tomo primero yo la palabra porque creo que puedo sentar las bases para un diálogo completo, y las bases las siento porque yo pasé del estudio de la simetría física al de la moral sin darme cuenta, porque en el arte se producen, yo creía que lo estaba estudiando en el arte, hasta que no hace mucho tiempo se ha descubierto en la ciencia genética y en realidad en la ciencia biológica, que la mayor y menor atracción entre las que nos producen las figuras de la misma especie en nosotros, los humanos, el hombre, la mujer o la inversa, depende de la simetría, y que las personas más atractivas para su género son las que tienen más simétricos las facciones. Esto para mí fue una revelación, porque yo había llegado a la misma conclusión en el arte, no solo en los griegos, sino en los modernos, y dentro de los modernos en los dos tipos de simetría que se produce en el arte, que es la simetría estable y la del movimiento, claro, porque no es lo mismo la sensación de simetría que tienes cuando una cosa está parada que cuando está en movimiento. Esto introduce un factor extraordinario de unidad
entre lo atractivo que es la simetría con los pendants que se dicen en francés, que siempre busca un pendant igual, y por eso tú como arquitecto sabes que casi una ley de la arquitectura es buscar la simetría, y en la decoración también, en los interiores. Y con esto yo planteo simplemente que hoy la ciencia está descubriendo unos atractivos, unas significaciones morales e incluso sexuales en el sexo contrario, en la mayor atracción que produce los individuos con mayor simetría o mejor simetría en sus facciones. Con este planteamiento está bien, yo creo, para iniciar el tema que ha planteado Antonio García de Paredes, que sería traspolable al tema social, en el sentido de que una sociedad sería atractiva cuando realmente consiga ese equilibrio. Exacto. O esa simetría en la presencia de los dos géneros, no de forma matemática, no, ni rutinaria, sino aportando cada uno de esos dos géneros lo específico de cada uno de ellos. Y yo preguntaría enseguida, inmediatamente, a Chema, si se ha notado alguna influencia en la arquitectura. Yo creo que no, pero yo me someto a su opinión. ¿Alguna influencia en la simetría, en el pendant, cuando han sido las mujeres las que entraron en la carrera de arquitectura? Bueno, no lo creo. Yo tampoco lo creo. No lo creo. En cualquier caso, lo que sí hay es un panel de mujeres arquitectos absolutamente espectacular en este momento. Pues ese es un tema bonito. O sea, Zaha Hadid es premio, incluso en el premio Pritzker, que es Zaha Hadid, una arquitecta educada en Inglaterra, pero de origen iraquí. En España tenemos una cantidad de arquitectas magníficas y fenomenales. Beatriz. ¿Se dice arquitectas o arquitectos? Ellas habitualmente, mis compañeras prefieren que se digan arquitectas. A mí me resulta muy raro. A mí también me resulta muy raro. La influencia de Viviana Aire y compañía. Sí. Supongo que es eso. Pero sí prefieren que se les llamen arquitectas, o como Beatriz Matos o Ángela García Paredes, que es lo que comentó una vez Antonio. Yo seguiré llamándoles arquitectos. Bueno, lo que sí te quería decir sí quería puntualizar con respecto a la simetría, es que el movimiento moderno, precisamente una de las cosas que hace es contestar el concepto de simetría en arquitectura. Todo edificio del movimiento moderno que se precie empieza a rechazar todo ese panel de composición establecida desde Palladio para adelante, donde sí, efectivamente el eje central marcaba todo el desarrollo de las fachadas de los edificios, y lo que tú muy bien decías del pendant, si había una hornacina a la izquierda tenía que haber evidentemente una hornacina que compensaba a la derecha. Todo esto, el movimiento moderno lo que tiene muchísimo cuidado es absolutamente encargárselo, en pasarlo. Es una especie de prueba superada, y entonces empieza a salir una especie de equilibrio de volúmenes y equilibrios de masas, pero renunciando voluntariamente, sí, y con enorme decisión a ese sentido de la simetría. Ese es mi único apunte en este. No, pero me alegro mucho de lo que dices, porque en cuanto salió la escuela italiana de pintura llamada metafísica, la que puso en solfa todo el arte anterior. Ajá. La que decía que era más bonito un Bugatti que... Sí, ya como Bala y todo. Bala. Bueno, pues justamente Bala, al pintar aquellos perros pequineses, ¿te recuerdas? Sí. Pequeños, en movimiento, que parecen ruedas, como hacen los dibujos cómicos. Ajá. Pero ahí sí, toda la escuela planteó el tema de la simetría, distinto de que la simetría es distinta en movimiento que en estática. Tú y yo hasta ahora hemos hablado nada más que de la simetría estática. Sí, yo estaba... Pero la simetría de movimiento es la que introduce la pintura de Dallas y la escuela metafísica, que transformó también el concepto, porque lo trasladó desde la figura geométrica a la figura dinámica. Es decir, el atleta en movimiento, el caballo, y ahí produjo una simetría distinta, parecida a la de la moderna física, a la de Einstein, que podría deducirse una simetría distinta de la masa, porque al movimiento modifica la figura de la masa. Esa fue la impresión que quisieron dar, y para mí fracasaron
la escuela de metafísica, aunque es verdad que produjo obras como las de este mismo pintor que comentamos, muy bonitas. Claro, es que la distinción esta que estás haciendo entre la simetría en una realidad estática, la simetría en una realidad dinámica, es que es fundamental para lo que estamos intentando, de tratar de buscar la simetría en el orden social, que es dinámico, ¿no? Y claro, y eso supone incluso hasta la superación del concepto de la categoría de tiempo. Sí. Porque ya tienes que tratar de captar la simetría no en un instante y en este lugar, sino en una serie temporal larga y posiblemente y seguramente desplazada. Y seguramente, de movimiento imperceptible. Lo cual quiere decir que surge un cierto desorden dentro de la simetría, sí, que tiende a un nuevo orden. Sí. ¿No? Es un poco, y a lo mejor es una mera casualidad, en estos días parece que ha venido por aquí por Madrid James Gleick, el que escribió la teoría sobre el libro Caos, sí, es un periodista, y que precisamente el caos llega a tener sus propias reglas. O sea, el orden parece que no se sostiene en nuestro mundo actual. En el movimiento no se sostiene de forma permanente, sino que tiende a moverse, tiende a descabalarse, y eso genera pues una cierta confusión, un cierto caos, pero dentro de sí lleva la misma tendencia al orden. Claro que siempre tenemos que tener en cuenta que hay un principio que no directamente no puede ser aplicado procedente de la física, como es el orden de la libertad, que prescindiendo de la discusión última de si hay determinismo o no, el hecho es que el hombre se siente libre para moverse para un lado o para otro, y donde hay libertad el movimiento no puede ser el mismo que donde no hay libertad. Claro, lo que ocurre, y esto quizá pues Dalmacio nos lo pueda también aclarar, es que el pensamiento filosófico en Europa fundamentalmente ha estado influenciado pues por la geometría de Euclides y luego por la física newtoniana fundamentalmente y por la termodinámica. Entonces partíamos de un concepto del universo con sus leyes inmutables, la ley de gravedad, la ley nuclear fuerte o la débil, la termodinámica o la electromagnética, y pensamos que con eso ya estaba dicho todo. Y ahora resulta que, y tú has citado antes a los físicos cuánticos, que se ha descubierto que el mundo subatómico, por ejemplo, pues se rige por otro tipo de leyes en los que incluso incide de forma especial el principio de incertidumbre. Claro, si una filosofía está basada en un orden tan estático como podía ser el newtoniano y el euclidiano, ¿qué pasaría si ahora vemos, y de hecho la realidad diaria, como pueden ser, qué sé yo, electrodomésticos pequeños, ordenadores y demás, que está basado en ese otro tipo de física, si eso, digamos, traspasase el umbral o la superficie que lo pone en contacto con el mundo de la filosofía, ¿qué incidencia podrá tener eso? Bueno, el origen de la filosofía es precisamente porque la pregunta inicial es por qué hay cosmos, es decir, orden, y no caos. Es el principio de la filosofía. Luego lo otro ya son racionalizaciones que quien la acepta como método, la matemática como método, la física como método, eso es el racionalismo, es una tendencia al racionalismo. Pero la filosofía en sí mismo no, sí, el orden es fundamental, claro. Y acuérdate, Ignacio, la maravilla griega de que precisamente porque es exactamente lo que dice, llamó cosmética, era cosmética, claro, el orden del universo. Claro. Esa era la cosmética, el cosmos. La palabra cosmos significa orden. Eso es, el orden del universo, es la cosmética. Y lo que pasa en la filosofía, lo que trata es que buscar, partiendo de esa idea de la dialéctica caos-orden, lo que trata en realidad es de buscar los fundamentos del orden. Claro, pero desde el momento en que ya, pues no sé, por el avance de la ciencia, del progreso, incluso del mismo pensamiento, vemos que ya el orden no es solo esa simetría en una dimensión estática, sino que también puede haber un orden en una simetría dinámica. Tendremos que aceptar otras categorías de orden. Sí. Y puede que incluso, como yo decía antes citando a James Gleick,
el mismo caos tenga sus leyes para reordenarse. Antonio, eso está bastante bien estudiado ya en los filósofos y físicos también, que han ido sustituyendo el concepto anterior de equilibrio, fundamentalmente una cuestión espacial, por el concepto de intensidad o extensidad, que es una cuestión temporal. Eso sí es verdad, y tiene razón en lo que está planteando, es muy profundo y difícil, todavía no hay categoría aceptada, pero está en muchos procesos de pensamiento avanzado el concepto de la sustitución del equilibrio espacial por el temporal. Sí, bueno, es que en realidad el equilibrio, por ejemplo, la política, los griegos descubren la política buscando el equilibrio. Sí. Que es la idea de Maquiavelo. Maquiavelo no es verdad que sea maquiavélico, nada. Eso la idea de Maquiavelo es que la política debe tener un equilibrio, debe tender siempre a equilibrar. Siempre todo orden político está en un continuo desorden por la libertad. Claro que sí. Y entonces lo que hay que hacer es, la labor del político es eso, buscar equilibrar pues la sociedad, los movimientos sociales. No movimientos sociales. Y ese equilibrio ya es más bien dinámico de intensidad, equilibrio dinámico, que espacial, claro, que los espacios. Claro, que como quieren en España ahora, claro, aparte de que es falso porque está movido por las ambiciones, pero en fin, la justificación de la autonomía sería equilibrar España. Eso es falso, porque el equilibrio político es un equilibrio de intensidad, no de división territorial, de equilibrar el poder porque tienen Cataluña. Eso es falso. Eso es un arcaísmo, y todo arcaísmo es volver al caos. Claro. Como está ocurriendo, eso es arcaizante. Eso es querer reproducir la monarquía hispánica o los 5 reinos. Es una invención nada más para buscar adhesiones a la instauración monárquica, no es más. Sí, se fue un invento franquista a propósito para justificar que el poder no cambiaba de mano y que se distribuía entre los que aceptaban el principio de que no hubiera democracia. Y ese fue el reparto de la transición. Repartir, sí. Eso fue exactamente. La diéresis, el reparto de la tierra. El reparto de la tierra, que la tierra es la categoría fundamental de la política del espacio. Y se olvidan los seguidores de Ortega, que cuando Ortega se era joven, es decir, cuando era de verdad perseguía ideales y no era un frívolo, entonces dijo, criticando al régimen del reparto, de la alternancia de los turnos Cánovas y Sagasta, condenándolo como se condenó en sus famosos escritos de 1914 y 15, sobre todo el 15 y 16, 17, en su juventud, empleó las palabras: ¿qué es esto? ¿Qué es esto de este reparto? ¿Qué es este botín, este turno condenable de reparto? Y empleó la palabra reparto para condenar aquel sistema. Y hoy, fíjate lo que fue Ortega después de eso. El reparto de poder. Sí, exactamente, que eso ha sido la transición, repartir el poder entre poderosos, porque si hubiera sido repartir el poder, qué maravilla, si hubiera sido repartirlo entre los individuos, si hubiera sido la democracia, imposible, porque sería la griega. Eso es lo que quiso hacer Maura, repartir el poder, claro, mediante la autonomía municipal, y por eso lo echaron abajo. Y por lo menos aquello era más democrático, porque el reparto era más a unidades más ínfimas de poder que las grandes. Parece ser que ahora la tendencia es reordenar en el aspecto de los municipios. Parece ser que la política del gobierno intentan, en función de conseguir unos ahorros sustanciales, que aquellos municipios, crear una especie de carácter de partidos para que aquellos municipios menores de no sé cuántos habitantes pasen a depender del que sea próximo. Es una concepción puramente economicista, que el Partido Popular, como no tiene ideas ninguna, pues cree que los municipios, las provincias, etcétera, se pueden unir, igual que se unifican los bancos, las concentraciones bancarias, concentraciones sociales, que se fusionan, la manía esta de la prioridad, la trasladan. Es una concepción economicista, porque los ayuntamientos, pues es que algunos no tienen su razón de ser. El principio del autogobierno es siempre el ayuntamiento. Es más, el principio político elemental, primero el átomo,
es el distrito electoral, bueno, anterior al ayuntamiento incluso. Bueno, sí, pero ya apoyo lo que dices, pero que la base científica es el distrito electoral. Estoy de acuerdo. Ahora, yo estoy de acuerdo con Dalmacio en que es verdad que estamos sometidos y aplastados por una visión economicista de la vida. Cientificista, economicista. Hablando como estamos hablando del rostro de la sociedad, yo me la imagino pues como una careta en la que una parte, la mitad de la cara, pone el signo del dólar y la otra parte oculta. Porque no sabemos qué hay, o por lo menos no se dice lo que hay. Como las caretas estas de Anonymous. Sí. Y yo creo que lo que tenemos que potenciar precisamente para salir un poco moralizados en el sentido de animados y optimistas de este tema de la crisis es que a pesar de esos problemas económicos de esa mitad de la cara, la otra mitad hay mucha vida detrás de la crisis y una vida que están soportando personas concretas. El ejemplo que estás poniendo de la careta es muy bueno, porque ahí se ve la fealdad del rostro humano hoy, porque no hay simetría. Es decir, que el descubrimiento de los animales, en el reino animal también rige la ley de simetría en la atracción de los animales, en los colores, en las formas que tienen para reproducirse. Es fundamental la ley de simetría. Ese es el descubrimiento que me llamó la atención para traspasar al género humano y a la sociedad los contactos que yo había tenido antes casi limitados al arte y a la belleza física, claro. Yo no dudo de que eso sea así científicamente, pero tengo mis dudas en otro sentido desde que lo habéis planteado. No he dicho nada. Por ejemplo, ¿la mujer perfecta agrada? Hombre, físicamente, desde luego. ¿La mujer físicamente perfecta? Eso es, ¿cómo que agrada? Es una maravilla. Atrae muchísimo, claro. Atrae. Una barbaridad, lo que más. Lo que más. Supongo que sí. La físicamente perfecta. Sí, la físicamente perfecta es una maravilla. Con la simetría perfecta. Vamos, yo creo que atrae y distrae. en el sentido de que haya alguna locutora o presentadora de televisión de las noticias de la noche que realmente es tan bella, tiene unos ojos tan preciosos, que no te enteras de las noticias, porque es que te capta. Yo creo que sí que llevas tu razón, Antonio, que eso seguro, hombre, que la simetría perfecta. Pero Dalmacio, como es japonés, pues tiene otra idea de la vida. No, claro, es que nosotros somos occidentales. Ya, pero el tema es la mujer atractiva, no la mujer. Yo hablo de la mujer atractiva. Cuanto más simétrica, más perfecta sea, las facciones, más regular pero simétrica, más atractiva. No hace falta que te lo propongas. No es un esfuerzo mental. Desde luego. Como decían los escolásticos, sale de suyo. Puede ser, pero yo tengo mis dudas. En cuanto a la atracción. Yo he conocido mujeres guapísimas en el sentido de perfección. ¿Y que te dejaban indiferente? Pues sí, y otros a su lado que no eran tanto, pues atraían más. Yo creo que la atracción... Puede ser una casualidad, no sé. No, yo de verdad creo que ha sido una casualidad, y además que la atracción está generalmente determinada no por la física, sino por sentimientos y complejos de inferioridad, de superioridad, de timidez, de orgullo, de muchos. Eso interviene muchísimo en la atracción, y de forma impide que se manifieste directamente la atracción por razones físicas. Es muy difícil separar unas cualidades de otras. Hablo en el atraído, no en el atrayente o la atrayente. En el atraído está condicionado. Pero, Antonio, nos estamos distrayendo. No, estamos bien en conversación. Es maravilloso. Nos estamos centrando en la anécdota cuando yo quería pasar a la categoría de esa belleza moral que supondría el reconocer la riqueza que la mujer aporta a la sociedad con su trabajo. Pero yo creo que no nos estamos distrayendo, porque esos problemas que examinamos en el individuo se dan igual en la sociedad. Y por tanto podemos pasar ahora a la atracción del género. Es que yo creo que Chema, como ha llegado un pelín tarde a la reunión del grupo, quizás no captó que es que estamos intentando hablar del papel de la mujer por aquello de que el próximo domingo se celebra el Día de la Madre. En vez de centrarnos en esa fiesta que se ha convertido un tanto en comercial y un poco cursi, pues trasladarla al papel de
de la mujer en la sociedad actual y cómo está intentando apoyar y sacar adelante pues muchos aspectos de la crisis que se viven en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, ¿no? Hombre, estoy absolutamente convencido de que las mujeres de este país tienen un papel absolutamente determinante en la evolución de todo y están en igualdad de condiciones que cualquier hombre, o sea, eso ya está absolutamente superado. ¿Eso es la realidad? No estoy tan completamente convencido. Creo que queda muchísimo camino para decir que la paridad es del 50%, o sea, que es perfectamente equilibrada. No sé hasta qué punto debería ser perfectamente equilibrada, en ese sentido de que 50-50, pues yo así sería aburridísimo. Sería un poco, tienes razón, sería un poco aburrido. No, pero y ahí me viene todo esto porque antes estabais hablando de simetría y equilibrio y yo creo que son conceptos que no tienen muy distintos, que no tienen nada que ver. O sea, la simetría la asociamos con ese concepto de la balanza donde los dos platillos tienen que estar en el mismo nivel, pero vamos, el equilibrio, lo excitante o lo interesante del equilibrio es que se puede desequilibrar y volver a retomar el equilibrio, esa parte dinámica del tema. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, antes me preguntabas de mujeres arquitectos. Sé que en este momento en las escuelas de arquitectura el porcentaje más alto de estudiantes son mujeres, y son mujeres con las que yo he tenido la suerte de trabajar, pues absolutamente dedicadas, brillantes, inteligentes, con una capacidad de trabajo absolutamente reconocible, con una sensibilidad particularísima, y yo creo que el papel de la mujer, al menos sobre el tapete, está absolutamente equilibrado al del resto de los mortales, el resto de los hombres. ¿Y por qué en las grandes artes, pintura, incluso escultura, que la mujer está muy dotada para la escultura, y por qué no ha habido mujeres del genio de los hombres en las bellas artes? ¿Por qué? En cambio, en arquitectura parece que sí, que tienen mejores facultades. Sí, bueno, una de las anécdotas de arquitectura, sabéis que inicialmente el premio Pritzker era unipersonal, o sea, no se podía dar a un equipo de arquitectos, que luego eso se modificó. Sí. Y entonces el primero que tuvieron que solventar ese problema fue cuando se lo dieron a Robert Venturi, que trabaja habitualmente con su mujer, Denise Scott Brown, y solo le dieron el premio a él directamente, cosa que la señora Scott Brown nunca se lo perdonó a los jurados del Pritzker. O sea, que sí. ¿Se lo perdonó a su marido? No lo sé, hay malas lenguas que dicen que de repente las grandes monjas pueden venir por ahí. Pero los grandes textos de arquitectura que escribieron aprendiendo todas las cosas y aprendiendo de Las Vegas y todas esas cosas, eran textos que habían escrito a la limón entre Venturi y la señora Scott Brown. Y vuelvo a repetir, en este momento en la arquitectura, el plantel de arquitectas... ¿Venturi fue el mismo que fue un gran crítico de arte o no? No. Venturi es el gran crítico, bueno, sí, es el gran crítico de arte. Claro, que escribió los mejores libros de aquel tiempo sobre Donatello. Después cambió mucho. No, es totalmente moderno. O sea, es Robert Venturi, arquitecto en ejercicio y sobre todo tratadista de arquitectura. Yo fui uno que fue muy famoso a principios del 20. Sí. No, esto es 1900, es el inicio del posmoderno, o sea, 1960, 1950-60. Y bueno, una de las grandes peleas en la arquitectura, ya sabéis, es que Hélène Gray fue a vivir a una casa diseñada por Le Corbusier, la modificó con muchísimo cuidado y con mucho respeto para el maestro en París, y todo el mundo estaba de acuerdo que las reformas introducidas por el Engre eran muchísimo mejores que el propio proyecto de Le Corbusier. Conocía yo esa anécdota. Sí, y que el propio Le Corbusier nunca fue capaz de perdonárselo, que interviniese sobre un proyecto que él había hecho, o sea, como una especie de el arquitecto era una casta intocable, y encima aquí había un factor de género, que es que una señora había llegado a tocarle
su edificio. Pero lo que me contabas, partes íntimas. Claro. Pero lo que me contabas de las artes plásticas, pues bueno, no sé, o sea, supongo que no soy evidentemente no soy un gran experto, pero no se me viene a la cabeza yo sí soy mujer escultora en este momento brillante. Las mujeres escultoras han sido pintoras, sí, vamos, ¿no? Como género, las escultoras como género han tenido bastante facilidad. De pintoras son poquísimas, y ninguna ha llegado a la altura de los grandes genios masculinos ni en ninguna época. Bueno, en América hay una especie de en la categoría de los grandes pintores, de sus grandes pintores, con Hopper y con Jackson Pollock, por poner, sí está Georgia O'Keeffe, o sea, que O'Keeffe, que dicen ellos. Sí, O'Keeffe. Que es una mujer con ese elemento. De la misma manera que llevándolo ya a términos anecdóticos, siempre han dicho que no ha habido cocineras, siempre los grandes chefs de cocina eran hombres. Hoy empiezan a dar premios. Y ahora empiezan a dar, el otro día me ha sorprendido que empiezan a dar el premio a la mejor cocinera. En Dinamarca. En el mismo día que entregaban el premio al cocinero danés en Dinamarca, y que había una serie, a una cocinera, a la hija de Arzac directamente, era como la mejor cocinera del mundo. O sea, bueno, pues evidentemente hay una especie de diferencia entre el jefe de cocina y la jefa de cocina. Yo creo que en cuanto se dan ámbitos de libertad, se propicia más que la mujer pueda desarrollar esas cualidades artísticas, que seguramente es portadora de ellas, lo mismo que puede ser cualquier hombre. No, yo creo que hay diferencias genéticas. Sí, pero fíjate, cuidado, por ejemplo, cerebro, Antonio, en las orquestas, cantidad de elemento femenino que está entrando y se ve violinistas estupendas. Pero yo estoy hablando de cosas muy concretas, que es la creación artística, que es distinto de la interpretación. Y la mujer, claro, que está dotada como el hombre para miles de cosas, de acciones. Pero hay algo que hace inexplicable que no haya ninguna mujer, ni pintora ni escultora, que alcance la categoría, por ejemplo, de los 1000 primeros artistas del mundo en ese género. No, una explicación hay. Y la hay, y empieza a verla en neurología. Empieza a verla. Lo cual, eso no tiene nada que ver con la admiración que sintamos por la mujer, ni con la igualdad entre géneros. Eso no tiene nada que ver. Es decir, de la misma manera que en las edades hay juegos como el ajedrez o las matemáticas que pueden acceder los muy jóvenes y otras personas no, y por eso no ofendemos a nadie, porque decimos que algunos géneros son muy aptos para la precocidad y otros no. Por ejemplo, la filosofía, es imposible encontrar filosofía profunda y buena en tempranas edades. Todas las grandes obras empiezan a escribirse a partir de los 60 años. Pues eso, no ofendemos a los jóvenes. ¿Por qué consideramos que se ofende a la mujer? Si decimos, por ejemplo, no ofendemos al hombre si decimos que no puede tener hijos. Pues, ¿por qué va a ser una ofensa para la mujer decir que el talento para la gran creación en la pintura no lo tiene? No, pero fíjate, por ejemplo, en la literatura es distinto, hombre. Sí hay un plan. La literatura es diferente. Y probablemente pues mujeres. He hablado del arte plástico. No, el arte plástico. Ya te digo, yo quitas Georgia O'Keeffe y nada, que no lo hay. Pero es que yo es un tema que conozco de verdad. Y escultoras, ya vuelvo a repetir, ninguna. Que no lo hay. Ya te digo, en arquitectas sí conozco, claro. Muchísimas, incluso algunas muy malas. Con lo cual ya sabes que el Thatcher lo que decía siempre es que bueno, que ya quería reivindicar con cierto sentido del humor que podía ser tan malo político como la mayoría de sus compañeros femeninos, masculinos, que estaba muy bien. O sea, muy bien. De todas formas, Antonio, volviendo otra vez a lo del rostro, la simetría. A lo del rostro, si seguimos borrando un poco esa cara puramente blanca y que tiene detrás alguna realidad, yo creo que además de hablar de la mujer que está accediendo a puestos relevantes en la sociedad y demás, hay que hacer mención de la mujer anónima. Eso es lo principal. Que yo creo que está desarrollando un tipo de maternidad universal, en el sentido de que ya no es solo la cuidadora de sus hijos, sino la cuidadora a veces de sus tíos, de sus padres, de los niños abandonados. El otro día salió un reportaje en televisión me dejó admirado. Y lo peor de todo, de su esposo. Eso es lo peor. Y me dejó admirado una mujer, creo que era en Nigeria,
la llaman Mamá Kunsa, no sé si sí. lo oiríais, una mujer que se dedicó hace algunos años a recoger niños que había encontrado en un estercolero. Una barbaridad. Y ahora está cuidando a 300 niños. Sí, eso es. Y dices, pero Dios mío, ¿cómo puede una tener esa capacidad? No solo de trabajo y dedicación, sino que tiene que tener un corazón tremendo. No, sin amor es imposible. Claro, luego ves las estadísticas, por ejemplo, de mujeres que en España se están dedicando a sostener y a cuidar de personas dependientes. Porque claro, no tenemos que olvidar, el otro día hablamos aquí del envejecimiento de la población, pero es que ese envejecimiento hace que esas personas mayores de edad y a veces con problemas de salud tengan que ser cuidadas por alguien. El Estado, que avanza en la medida que puede, el Estado de Bienestar, en la atención de esas necesidades, pues cubre parte de ello, pero todo el resto lo están soportando, sobre todo, lo dicen las estadísticas, mujeres mayores de 50 años o así. Y eso es un ejército, vamos, antes he utilizado el concepto de capital humano, que realmente una nación tenía que enorgullecerse de ello. Sin duda. Cuando a nosotros a lo mejor en Alemania o en Bruselas nos dicen, es que la España del paro, oiga usted, la España de unos valores humanos que nadie pone de relieve, que son los que hacen que se pueda sobrellevar una crisis de la índole de la que estamos soportando. A ver, Dalmacio, después de habernos desafiado diciendo que no le gusta la mujer perfecta, a ver qué tiene que decirnos. Vamos, de la madre, desde lo que dice Antonio. Sí, bueno, es que la madre... Hay un problema ahí que yo creo que es fundamental. La igualdad de los sexos es un mito. Es muy tosco, pero es así. El único que puede tener hijos las mujeres. Habla un poquito más fuerte. Que solo pueden tener hijos las mujeres. Hay que partir de ahí. Entonces, pues es natural que la madre tenga una función fundamental. Y además, no es solo eso, sino que hay un factor que yo creo que se descuida y que creo que es muy importante. La mujer no tiene poder y las manías igualatorias de hoy, las manías, no quiero decir la igualdad jurídica, etcétera, etcétera, sino las manías igualatorias lo que consisten en que la mujer adquiera el poder, pero la mujer naturalmente no tiene el poder, lo que tiene es autoridad, que es más que el poder, y está perdiendo el poder y está adquiriendo el poder por razones ideológicas, que eso tiene que ver con la simetría social, y está perdiendo autoridad. Dalmacio, yo tengo escrito algo parecido ya. Sí, pero más preciso. Sí, parecido, claro. Más preciso, diciendo que la mujer, a medida que va ganando en poder, va perdiendo influencia social. La autoridad. Que exactamente, eso es lo que estás diciendo. Es decir, la mujer, cuanto más cargos públicos, cuanto más igualdad tiene con el hombre en la política y en los cargos sociales, tiene menor influencia ante los hombres. La mujer actual, que tiene poder, que trabaja, que es independiente, etcétera, todo dinero, no educa a los hijos, y los hijos, la educación de los hijos es fundamental, es lo que determina lo que va a pasar. No, pero ya verás, yo y Dalmacio, lo que no estoy yo particularmente de acuerdo es que la función de educar a los hijos corresponda fundamentalmente a la mujer. O sea, también tiene que intervenir el hombre como... Pero posteriormente. No, sí, yo creo que en igualdad pero de como condiciones. Refuerzos. La que educa los sentimientos y las disposiciones, las actitudes, es la mujer. Fundamentalmente en la casa, puede haber excepciones, pero en la casa es la mujer. Es una cosa, si se quiere, el ejemplo es un poco tosco, pero es así. La madre que está desesperada y llega el marido a casa y le dice: yo no puedo hacer nada con esos niños, mátalos si quieres. Apela al poder del padre, porque ella con su autoridad, los niños, que les importa hombre de la autoridad, pues no le hacen caso. Yo entiendo bien que la postura de Dalmacio no implica desigualdad en el trato ni en los derechos, claro. Por supuesto. No, pero si la igualdad jurídica es obvia. Es una observación social. Y es verdad, y yo lo tengo escrito, de verdad, y figuraros si yo soy demócrata y Dalmacio, pero que yo siempre he defendido la igualdad con la mujer. Pero es verdad que la mujer, cuanto más poder está adquiriendo en la sociedad, va teniendo menos influencia en el hombre. Y en el hombre quiere decir en sus hijos. Es que no solo eso. En sus hijos. Es que educa peor. Es que hoy los hombres, los chicos jóvenes,
casi temen a las mujeres. Pues claro, digo, educa peor. Sí, y eso se observa, por ejemplo, en la universidad, en las clases y en eso. Se observa que hay un cierto rechazo. Lo que pasa es que es incorrecto decirlo, pero es verdad. No, pero es verdad. Es verdad. Y como es verdad, y la hay que cantidad decirlo. de gente solitaria que hay en París, me parece que se calculó hace unos años que había unos 3 millones o 4 de gente que viven completamente solitarios. Claro. Y lo que hay por ahí es algo... Hay un fenómeno que a mí me parece, bueno, no sé, es así, que es que se está imponiendo una concepción andrógina, que es lo que sostiene algún feminismo. Hay una alemana que es la gran campeona, no sé si ha muerto ya, del androginismo, de que hay que ir al varón andrógino. Bueno, lo que hay que ir al androginio es que nos echan al de varón aquí ya, andrógino, no, a la... que nos están echando de aquí, de Almacio. Que nos está echando un varón. Es que los varones, el poder. Exacto. Así que un abrazo a los tres y hasta muy pronto. De acuerdo. Igualmente, Feliz fin de gracias. semana a todos los oyentes también. Adiós.